Hola, 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 muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la 10ª sesión del desafío Sana tu pasado. Esto llega a su final y bueno, como todos los finales, a veces da un poquito de pena, pero hoy os invito a que dejéis aparcada un poco la pena, un poco la tristeza y os agarréis a la alegría, a la felicidad de todo el trayecto que habéis transcurrido, que habéis estado haciendo durante estas 2 semanas y todos los resultados que vais teniendo, porque estoy convencida de que vais teniendo unos resultados que hasta ahora no habíais visto. ¿Cierto o no? Algunos de vosotros me lo decís por privado. Ponedme por el chat si queréis qué es lo que habéis visto en estas 2 semanas, cosas que quizás no habíais visto hasta ahora o que aún sí la habíais visto, pero empezáis a tener una percepción diferente, con un punto de vista diferente. Ponedme por el chat. ¿Qué sensaciones, qué os lleváis de estas 2 semanas? Queda hoy, por supuesto, que es importante, pero ¿qué os lleváis de todo esto? ¿Ha merecido la pena o la alegría el estar aquí estas 2 semanas? ¿El esfuerzo que habéis hecho por completar esas acciones? ¿O no? Daniela dice mucha paz. Ujú. Importante, importante. Karen dice que creí haber sanado mi relación con mi madre, pero me removió cosas y te lo agradezco. Eso es. Evidentemente eso habrá sido incómodo, te habrá hecho pasarlo un poquito mal, pero la clave está en ese coraje y en esa valentía a la que tanto hemos aludido estos días para seguir adelante, ¿no? Claro que sí. A ver, ¿quién nos dice más por aquí? Isabel dice, yo me he dado cuenta que quererse no es malo y que soy tan importante como las personas de mi entorno. ¡Wow! Por supuesto. Menuda revelación. Menuda revelación, Isabel. Felicidades. Y Tila dice que siento que he crecido un poco más. Fantástico. Ese era el objetivo. Una sensación de tranquilidad y de ir por el camino correcto, dice Isabel. Perfecto. Adelante, a seguir así. Bueno, bueno, bueno. Tenemos por aquí a Varinia, tenemos a Josep, tenemos a Tila, Ana María, Pili, Rafa, Isabel, Valdenís, Elsa, Pedro, Karen. Y bueno, aquí sin cámara tenemos a Remedios, Daniela, Anabel Ferrando, Sandra Rojas, Carmen, Rosal Delgado, Salgado, perdón, Gema, Isabel y Ángela de Ríos. Vamos a poner la guinda al pastel. ¿Y por qué os decía yo que para mí esta sesión es una de las más importantes? Porque para mí ha sido el mayor aprendizaje de toda mi vida, de todo mi gran desafío, que ya sabéis que mi gran desafío vital ha sido con papá, fundamentalmente, ha sido la sensación de saber que más de 30 años de dolor y sufrimiento han valido la pena gracias al aprendizaje, en resumen, que hoy os voy a compartir. Lógicamente no puedo expresar en 30, 40 minutos, 45 minutos o 50, que es lo que podemos estar aquí hoy, todo el aprendizaje, pero sí las bases de ese aprendizaje, para que podáis cogerlo, adoptarlo vosotros y vosotras, si todavía no lo sabéis, y podáis empezar a aplicarlo desde ya. Porque os garantizo que para mí es la medicina más poderosa que puede tener cualquier ser humano. La temática de hoy, como os avisaba, era sobre el perdón, el camino a la liberación. ¿Y por qué le he puesto este título? Porque se habla mucho de perdón, sobre todo en ámbitos religiosos, como todos hemos pasado seguramente, o casi todos, por esas clases de religión en el colegio, la catequesis, la misa, seguramente nos hemos casado por la iglesia, hemos hecho comunión, bautizados, todo eso, y en todos esos sitios no hablaban del perdón, ¿cierto o no? Pero yo me di cuenta de que el perdón que nos enseñaron, tanto en casa como en el colegio, como en la iglesia y como en todos esos sitios, no era el verdadero perdón. Era un engaño. Y cuando yo me di cuenta de eso, toda mi vida empezó a cambiar. Porque el perdón es la herramienta que nos hace liberarnos del pasado definitivamente. Este desafío se llama Sana tu pasado. Pues esta es la herramienta fundamental de las 10 que estamos compartiendo durante estas 2 semanas. Esta es la fundamental que tenéis que aprender, pero aprenderla de verdad, no de apariencia, no de boquilla, que es como nos la han enseñado. ¿Qué nos enseñaron que era el perdón? ¿Qué nos decían cuando éramos niñas, cuando éramos niños? Cuando nos enfadábamos con nuestros hermanos, con primos, amigos y nos peleábamos, ¿qué nos decían nuestro padre o nuestra madre? Cuando nos decían, ve y pídele perdón a tu hermana o a tu hermano, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Ponérmelo por el chat. ¿Qué aprendimos que era el perdón cuando éramos pequeñitos, pequeñitas?
Venga, a ver quién se atreve. Me han enseñado a perdonar a otros, no a mí. Pues menudo, menudo. Ahora veremos lo que es el verdadero perdón. Ir a pedir perdón sin más, efectivamente, ir a tu hermano, tu hermana, tu primo, tu amigo, quien sea, y decir, te perdono, te pido perdón, o te perdono, si el otro venía a pedirnos perdón a nosotros, ¿no? Abrazarnos y pedir perdón. Exacto. Quiere decir que nos enseñaron a aprender que el perdón era simplemente una mera formulación verbal. Decir cuatro palabras, o como mucho dar un abrazo, y ya está. A lo máximo que llegábamos, además de eso, era decir, ya no lo voy a hacer más. Me comprometo que ya no lo voy a hacer más. Eso era lo máximo a lo que llegamos, ¿cierto? Y con eso parecía que todo estaba perdonado. Todo se había liquidado, cuenta a cero y empezábamos de nuevo, ¿no? Sin embargo, eso no es el perdón. Y fijaos que yo había hecho muchas terapias, había ido a consultas psicológicas, constelaciones familiares, me habían hecho intervención estratégica, me habían hecho de todo. Y yo pensaba que había perdonado a mi padre, pero convencidísima, como nos pasa a casi todos, ¿no? Pero, ¿cuál es la prueba del algodón? Una vez más, ¿cuál es la prueba del algodón? ¿Quién lo recuerda? Para saber si hemos perdonado o no. ¿Alguien lo recuerda? Las emociones, dice Isabel. Ujú. La vida que estamos llevando, dice Karen. Efectivamente, los resultados. ¿Qué resultados materiales tenemos en nuestra vida? Ya sean palpables con las manos o palpables con los sentidos. ¿Qué tipo de relaciones estoy teniendo? ¿Cuál es mi nivel de salud, de energía y vitalidad? ¿Y cuál es mi nivel económico y financiero? ¿Cómo estoy en el mundo laboral, en el mundo económico, ¿no? Si eso no está como debería, posiblemente es que todavía queda algo ahí que tengo que perdonar, aunque yo crea que he perdonado, ¿no? Para comprender lo que es el verdadero perdón tenemos que partir de una idea bastante espiritual y que muy pocas veces nos dicen. Y es que las personas que aparecen en nuestra vida, ya lo adelantaba días atrás, no aparecen en nuestra vida nunca, absolutamente nunca, 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 y cuando digo nunca es nunca con mayúsculas, no aparecen por casualidad. No están aquí para molestarnos, no están aquí para hacernos pasar un rato alegre sin más, no están aquí para eso. Están aquí para enseñarnos algo, para darnos la oportunidad de aprender algo. Y no están puestos por casualidad. Como digo, el curso de milagros dice que no hay ni un solo accidente en el universo y que toda relación, es decir, las relaciones personales, toda relación es santa. ¿Y a qué se refiere con la palabra santa? Que desde mi punto de vista no es la más apropiada, pero quiere decir que toda relación tiene un para qué. Está ahí para algo, para que aprendamos algo. Y muchas veces cuando creemos que hay personas ahí que nos están incomodando, que nos están haciendo la vida imposible, posiblemente sea porque todavía no sabemos qué nos han venido a enseñar. Y tenemos dos opciones, o apartarlas de nuestra vida y privarnos nosotros mismos, nosotras mismas de ese aprendizaje, o seguir rebuscando a través de la incomodidad, a través del dolor, para ver qué han venido a enseñar. Bien, pues nuestros padres, estoy convencida por todo lo que he escuchado en vuestros vídeos, que o papá o mamá en algún momento de nuestra vida, si no la mayor parte del tiempo, por lo menos en algún momento de nuestra vida, nos causaron cierto dolor. Más profundo, menos profundo, pero nos causaron algún dolor. Y muchas veces, incluso, como alucinaba en otras de las sesiones, es posible que algunos de vosotros, a mí me pasó, que incluso llegáramos a desear haber tenido otro padre o otra madre, por duro que parezca, pero a mí me pasó, ¿vale? Y reconocer esto ya es un acto de valentía y de coraje, ¿no? Pero hay que decirse la verdad. Es una de las cosas que he repetido estas 2 semanas hasta la saciedad, que hay que decirse la verdad, ser honestas, ser honestos con nosotros mismos si queremos sanar, si no, nos engañamos y no avanzamos, ¿vale? Bien, pues los padres, al igual que el resto de personas, están puestas en nuestra vida porque nosotros a nivel álmico, es decir, antes de encarnar en este cuerpo, hemos generado un plan de vida poniéndonos un propósito de sanación, un reto. Es decir, antes de venir a esta vida nos decimos como almas que me gustaría aprender y experimentar en esta vida para evolucionar, para crecer, de cosas que me quedaron pendientes en vidas pasadas que puedo aprender en esta vida. Y con ese propósito elegimos a las personas principales de nuestra vida y a las notas principales, pero aparecen en nuestra vida para eso, ¿no? De manera que cuando encarnamos y empezamos a convivir con ellos, pues aunque tengamos ese tipo de pensamiento de decir, ojalá hubiera tenido otro padre, ojalá hubiera tenido otra madre, o ambos, ojalá hubiera tenido unos padres que no los tengo aquí físicamente porque soy huérfana, o porque me abandonaron, o por lo que sea, o porque murieron, todo eso lo elegimos nosotros. El único problema que hay es que lo olvidamos en el momento que encarnamos y no lo recordamos, ¿vale? Partiendo de esta idea, ¿qué quiero decir? Que papá y mamá nos gusten más o nos gusten menos, son nuestros grandes maestros.
los primeros, y además ineludibles porque son las dos figuras más importantes que tiene toda persona. Y cuando digo toda, es toda persona. Tanto quien ha convivido con sus padres como quien no los ha conocido. Porque nadie ha nacido sin un padre y una madre. Hizo falta tanto uno como el otro para que estuviéramos aquí, en esta vida, en esta existencia. Y por lo tanto, son nuestros mayores maestros. A través de su convivencia o a través de su ausencia. Pero ahí está nuestro aprendizaje. Y eso lo elegimos nosotros, aunque no lo recordemos. Por lo tanto, sabiendo esto y sabiendo otra de las premisas que hemos repetido previamente en las sesiones anteriores, y es que cuando se nos aparece un desafío en nuestra vida, no es para fastidiarnos, no es para hacernoslo pasar mal, sino que es para sanar, para aprender lo que tenemos pendiente de aprender, y que todo desafío o todo problema o todo obstáculo que aparece en nuestra vida aparece porque estamos preparados y preparadas para poder sobrepasarlo. Partiendo de estas premisas, entonces es cuando podemos ponernos en propósito de perdonar, pero perdonar verdaderamente, que vamos a ver lo que es. ¿Vale? Entonces, no es una maldición que nos tocara ese padre o esa madre, aunque muchas veces lo hayamos pensado. Aunque hubiera sido más agradable tener una situación más cómoda, un padre más atento, más presente, más lo que sea. Están ahí para enseñarnos de verdad lo que necesitamos aprender. Y lo elegimos nosotros. Sabiendo esto, lo normal es que en nuestra situación, en nuestra relación con papá y mamá, lo normal es que se adopten dos posiciones, nosotros como hijos, como hijas, adoptemos dos posiciones que son muy habituales. Una de ellas es la de convertirnos en víctimas. Es decir, cuando papá y mamá nos las han hecho pasar canutas, por decirlo con palabras light, lo normal es que digamos, pobre de mí, ¿por qué me ha tocado una madre tan injusta? ¿Por qué me ha tocado un padre tan agresivo? ¿Por qué he tenido la mala suerte de tener un padre ausente? ¿Por qué he tenido la mala suerte de que mi padre me violara? O de cualquier otra cosa, cualquier cosa dolorosa, ¿no? Y nos empezamos a quejar y empezamos a recriminar, empezamos a exigir y nos colocamos en posición de víctima. Y podremos tener todos los razonamientos lógicos que queramos para justificarlo. Ya lo hemos dicho, todo tiene justificación si queremos encontrarlo. Todo es racional. Toda justificación es racional y entra dentro de la lógica. Pero hay que saber una cosa, si nos decidimos por esta opción, consciente o inconscientemente, mientras tengamos la posición de víctima, hemos perdido nuestro poder y no tenemos la capacidad de cambiar absolutamente nada. Nos vamos a mantener en el dolor, en el sufrimiento, y posiblemente se haga cada vez de forma más intensa y más dolorosa. Pero esto es una de las formas más habituales con las que reaccionamos ante una situación difícil con papá y mamá o con otras personas, pero nos estamos centrando en papá y mamá. La segunda posición más habitual que adoptamos es el extremo opuesto. Y posiblemente vemos que papá, mamá no están tan preparados como estamos nosotros, como estamos nosotras. Nos creemos más capacitados que ellos, hemos tenido más formación, hemos tenido otra visión de la vida, posiblemente a través de todos los dolores que hemos ido pasando en años previos, y entonces adoptamos el papel de salvadores de nuestros padres, de papá y mamá. Y son esos hijos o esas hijas que lo hacen todo por papá y mamá, que los proveen de todo, que les ayudan en todo, que les resuelven los problemas cada vez que pueden, que los protegen, que le dan todo a papá y mamá. Porque quizás estamos tan agradecidos o quizás somos tan comprensivos con todo lo que han pasado en su vida, que ha sido seguramente mucho más difícil que la nuestra, que queremos resarcir ese daño y ayudar a papá y a mamá en exceso. Esos son los protectores, los salvadores, hijos salvadores o hijos protectores. ¿Cuál de las dos posiciones creéis que es la mejor? ¿La 1 o la 2? ¿La de víctima o la de salvadores? Ponedme por el chat. O decirme así con el dedito o con los dos. A mí me vale. La 2 nos dice Josep. ¿Quién más? La 2 nos dice Karen. La 2 parece mejor, ¿no? Bien, pues ninguna, como está diciendo Ana y como está diciendo Valdenis, ninguna es correcta. Nos lleva a trampa. ¿Por qué? Porque fijaos que la víctima está claro que no, porque si perdemos el poder, no tenemos manera de salir de esa situación. Podemos pasarnos toda la vida ahí lamentándonos y no va a cambiar nunca nada. Se va a intensificar. Y la segunda, porque no estamos siguiendo el papel que nos corresponde en el árbol genealógico. Es decir, el árbol va como por escalas, ¿no? Hay una escala superior, una escala inferior, otra inferior, y papá y mamá siempre están por encima de nosotros. Han nacido antes que nosotros, han experimentado la vida antes que nosotros, han empezado a adquirir sabiduría en este mundo material antes que nosotros. Y si han venido a la vida antes que nosotros es por algo y para algo.
Que hayan cometido errores, no lo dudo. También los cometemos nosotros, y los comete toda persona que viene a hacer este mundo. Pero en el momento que nos ponemos a ayudar, a proteger, a proveer todo de papá y mamá, estamos poniéndonos de padres o madres de nuestros padres. Nos estamos poniendo en un rango superior a ellos. Y estamos rompiendo el orden del árbol transgeneracional, el orden de la familia. Y esta es una de las cosas que el gran maestro de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, hablaba como uno de los mayores errores. Porque ahí tampoco podemos salvarnos, ahí tampoco podemos liberarnos del dolor y del sufrimiento. Porque ahí lo que estamos haciendo es esclavizándonos, sí, voluntariamente, posiblemente, pero nos estamos esclavizando a resolver la vida de una persona que no nos corresponde. No podemos vivir nuestra propia vida porque estamos tratando de resolver la vida de otro y además no le estamos dando la posibilidad a ese papá y a esa mamá de que aprendan lo que tienen que aprender, que para eso han venido a ser nuestros padres y los elegimos, como digo, a nivel álmico, como nuestros padres, como nuestros grandes maestros. Entonces, ¿cuál es la solución? Si ni ser víctima es la solución, ni ser salvador es la solución, ¿cuál es la posición correcta? Pues la posición correcta es respetar el orden familiar y aprender y comprender a nuestros padres. Aprender de ellos y comprenderlos. Hay una frase muy conocida que nombra mucho esta maestra Marian Rojas, que dice que comprender es aliviar. Y estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Tenemos que empezar a comprender pues, por qué papá, mamá hicieron todo eso que nosotros interpretamos como dañino, como doloroso, como muy fuerte, ¿no? Y no podemos juzgar a nuestros padres, entre otras cosas, porque no conocemos su historia. ¿Alguien sabe todos los detalles de su padre y de su madre? Por mucho que papá y mamá hayan comentado, por mucho que hayan contado lo que vivieron de niños con sus padres, con sus abuelos, las circunstancias de vida, si pasaron apuros económicos, todo eso, por mucho que conozcamos, alguien de los que estamos aquí, cuenta todo y cada una de las cosas que piensa, que siente a lo largo de toda su vida a alguien. O siempre guardamos algo, algo que creemos que hace daño a los demás, algo que creemos que si lo contamos no va a valer para nada o que incluso a mí me va a hacer más daño si lo cuento. Es más bien esta segunda opción, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces no conocemos la historia de nadie, porque todo el mundo tiene sus secretos, todo el mundo tiene sus intimidades y todo el mundo se guarda sus cosas. Entonces, si no conocemos la historia completa de alguien, ¿cómo la vamos a juzgar? Este es el mayor problema a través del cual juzgamos y sacamos conclusiones equivocadas. Porque juzgamos sin saber la historia completa de cada persona. Solo vemos el final de la película, es como si viéramos el final de la película y viéramos que alguien está matando a otra persona y decimos, asesino, a la cárcel, maldito. Oye, ¿qué ha pasado antes para llegar a ese extremo? ¿Vale? Yo no me canso de recomendar siempre una película que refleja esto muy bien, que es la de Joker. La primera de Joker, ahora está en el cine la segunda. La primera, esto lo refleja muy bien. Y de hecho, las personas que estáis en La felicidad, tu mejor hábito, ahora a principios de noviembre vamos a hacer un cineforum, un debate sobre esta película, como actividad extra a las sesiones semanales de los miércoles, ¿vale? Entonces, comprender es aliviar, y si juzgamos a nuestro padre o a nuestra madre sin conocer su historia, hay una consecuencia muy evidente de la ley del espejo, que no la hemos detallado aquí, pero casi todos la conocéis. La ley del espejo dice que eso que hay delante de nosotros no habla del otro, sino que habla de mí, aunque se esté experimentando a través de otra persona, aunque se esté mostrando a través de otra persona. ¿Qué pasa? Que si yo juzgo al otro, como el otro habla de mí más que de él, me estoy juzgando a mí. De manera que lo que condeno hacia el otro me condena a mí. Es como un rebote, es como si tiro la pelota para allá y me viene a mí. Es como si yo pegara un pelotazo a un muro de hormigón y ese pelotazo me pegara a mí. Al final, ¿quién se hace daño? Me hago daño yo. Y esto casi nadie lo comprende, casi nadie lo sabe. Entonces, quedaros con esta frase. Lo que condena, me condena. Lo que condeno, me condena. Y es una trampa en la que caemos muchísimas veces, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sanar con papá y mamá? Vamos a profundizar un poquito más aquí. Hemos dicho ya en alguna sesión anterior sobre esto, pero vamos a comprender un poquito más. Lo primero que tenemos que hacer con papá y mamá es mirarlos a los ojos. Si los tenemos físicamente, incluso podemos hacerlo cara a cara físicamente. Pero si no los tenemos por el motivo que sea, o hace mucho tiempo que rompimos las relaciones, no sabemos ni siquiera dónde están, o no hay predisposición por su parte a verse con nosotros, a encontrarnos, o lo que sea, da igual, se puede hacer igual. Es cerrar los ojos, imaginárnoslo delante de ellos cara a cara, mirarlos a los ojos, físicamente o imaginariamente,
y aceptarlos tal y como son. Esto es lo que se llama asentir a papá y a mamá en el árbol transgeneracional. Y simplemente teniéndolos delante, mirándolos a los ojos, aunque tengamos nuestros ojos cerrados, es simplemente decirle, yo te elegí y te acepto tal y como eres, papá. O yo te elegí y te acepto tal y como eres, mamá. Y te digo, sí, papá, sí a la vida. Te acepto tal y como eres. Ese es el primer paso. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso. No todo el mundo puede hacer esto. De forma sincera, porque fijaos, esto no es un acto para que lo vean los demás, esto no es para quedar bien delante de nadie, esto es para nosotros mismos. Y tiene que ser un trabajo sincero, si no, no vale de nada. ¿Vale? Ese es el primer paso. Aceptar, asentir a papá o a mamá. El segundo paso, ¿cuál es? El segundo paso es resignificar eso que hizo o no hizo papá y mamá. Tenemos que reinterpretar eso que hizo papá y mamá. Y para reinterpretar os voy a lanzar algunas preguntas que podéis anotar y podéis trabajar, incluso podéis compartir por el chat si os apetece. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es uno de los ejercicios, una de las acciones que ya hemos hecho, que ya habéis hecho. ¿Qué ha sido lo que más me ha dolido de papá y mamá? ¿Cuál ha sido la conducta más dolorosa de papá y mamá? Esto ya lo habéis hecho, la mayoría de vosotros. ¿De qué culpa papá y mamá? ¿Vale? Porque si no sabemos qué es lo que nos está haciendo daño, difícilmente podemos trabajarlo. ¿Vale? Una vez que sabemos qué es lo más doloroso que han hecho papá y mamá para nosotros, tenemos que seguir preguntándonos una pregunta súper poderosa, la intención positiva. ¿Con qué intención positiva pudo hacer papá o mamá eso que tanto me dolió? Porque aunque no lo creamos, hay un principio elemental, esto se estudia mucho en intervención estratégica emocional, y es que dice que toda conducta, al menos en origen, tiene una intención positiva. Al menos en origen, puede que después se cambien el tercio, pero al menos en origen, cuando uno decide hacer algo, en ese impulso de un segundo, una milésima de segundo que decido esto, se hace con una intención positiva, aunque después me arrepienta. ¿Vale? Entonces, ¿con qué intención positiva pudo hacer mamá o papá aquello que tanto me dolió? Normalmente es para prevenirme de algo, para protegerse de algo o para prevenir algo. Prevenir, proteger o servir. ¿Vale? Resolver esta pregunta, contestar esta pregunta alivia un montón, pero un montón. ¿Vale? Esta pregunta es muy importante contestársela. Y también podemos preguntarnos cuál fue el pasado de papá y mamá, porque muchas veces no lo conocemos. Si se lo podemos preguntar a ellos, podemos preguntarles, pero fijaos, yo os advierto, las cosas muy, muy, muy dolorosas normalmente no se cuentan, aunque las preguntemos. Quizás sea más fácil que le preguntemos a otras personas cercanas, si tenemos al abuelo, a la abuela, a un tío o a alguien que conociera muy bien la infancia de nuestro padre o nuestra madre, para que nos hablen de ciertas cosas que papá y mamá en muchos casos no se va a atrever a soltar porque sabe que nos hace daño y porque sabe que les hace daño a ellos mismos. ¿Vale? Pero es importante hurgar un poquillo en el pasado de nuestro padre y nuestra madre para saber cuál fue su pasado y sobre todo que podamos tratar de intuir qué tipo de heridas sufrieron papá y mamá. Esas 5 heridas famosas que casi todos conocemos, ¿cuál sería? El abandono, la traición, la humillación, la injusticia, el rechazo. Porque seguramente ellos también vivieron una o varias de esas heridas. ¿Vale? Con esas pinceladas que os estoy dando, ya podemos empezar a reinterpretar eso que hicieron papá y mamá para que nos duela un poquito más, para comprender, para aliviarnos de ese dolor, ¿vale? El tercer paso, ¿cuál sería? Una vez que ya sabemos lo que pasó, lo que nos dolió, una vez que ya sabemos que podemos aceptar a papá o mamá, eso sentimos, y una vez que ya sabemos cuál fue su pasado y cuál fue su intención positiva, y reinterpretamos aquello que sucedió, llega el momento de poder agradecer que tenemos a ese padre y a esa madre. Y sé que puede ser muy difícil, lo sé, pero al menos todos podemos dar una mínima parte de agradecimiento y es la siguiente. Papá y mamá nos dieron la vida. Si ellos no hubieran puesto su semillita y la hubieran unido, no estaríamos aquí hoy. Y eso es indiscutible. Eso no tiene argumentación en contra. Es decir, aunque solo sea por eso, aunque solo sea porque pusieron la semillita necesaria para que nosotros estemos aquí viviendo hoy, ya solo por eso tenemos motivo para agradecerle a papá y a mamá. Entonces, ese es el tercer paso. Decir, gracias papá, gracias mamá por darme la vida. Si no podemos agradecer por nada más en un principio, al menos por aquí empezamos. ¿Vale?
Y lógicamente se trata de ir avanzando un poquito más y agradecer poco a poco por ciertas cosas. Podemos empezar por cosas más livianas al principio, más materiales o más insignificantes en principio, hasta que lleguemos al nivel de poder agradecer cosas mucho más profundas, más importantes, ¿no? Y en cuarto lugar, para sanar, es ineludible, y cuando digo ineludible es imprescindible, sí o sí, si queremos sanar, es pasar por el perdón. Ese es el cuarto paso. Pero el verdadero perdón, no ese de corre y dile que lo perdonas. Eso no es perdonar. Eso es la apariencia del perdón. Y ni siquiera apariencia, diría yo, ¿vale? Es reconocer que papá y mamá nunca nos hicieron nada. Que aunque nosotros vivimos el dolor y el sufrimiento, ellos nunca nos hicieron nada. Que fuimos nosotros con la interpretación de los hechos, normalmente en una interpretación inmadura propia de una niña o de un niño, los que sacamos una interpretación que nos causó ese dolor. Y la prueba de esto, que puede ser difícil de aceptar, incluso cuando hay cosas tan graves como una violación, un maltrato continuado, un asesinato, incluso la muerte, incluso en esos casos tenemos que empezar a comprender que todo eso que está pasando en nuestra vida, lo vuelvo a repetir, lo elegimos nosotros a nivel álmico antes de venir a experimentar. Y si elegimos una muerte o elegimos una violación o elegimos un maltrato, es porque a través de esa experiencia nos propusimos sanar nuestras heridas. Y esto a la lógica le choca, pero es incuestionable. Entonces, la prueba de esto es que un mismo hecho de un mismo padre ante varios hermanos, a un hijo lo marca para siempre y al otro no. Mi caso, por ejemplo. En mi caso no ha habido violaciones, no ha habido maltrato físico, no ha habido muerte ni nada de eso. Pero ¿por qué a mí el alcoholismo de mi padre me causó más de 30 años de dolor y a mi hermana no le causó tanto dolor? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que mi padre era el culpable de ese dolor que yo sentí? O más bien que yo hice una interpretación que me causó todo ese dolor, porque si hubiera sido el hecho o hubiera sido mi padre, mi hermano hubiera sentido el mismo dolor. ¿Cierto? Esto es más que lógico y razonable, ¿o no? Entonces, si yo siento más dolor que mi hermana, no puede ser mi padre y no puede ser eso que hizo mi padre, por mucho que yo sufriera. Y ahí empezamos a liberar al verdugo, al que hemos tenido por verdugo, como digo, en mi caso, más de 30 años, hasta que comprendí que no había verdugo. Y que lo único que había era una víctima y que me había victimizado yo misma. Cuando uno comprende esto, os garantizo que la vida se hace mucho más liviana, mucho más ligera. Y uno empieza a sentir cosas que no había sentido nunca. Y por supuesto los resultados en tu ámbito material empiezan a cambiar radicalmente. Por eso me dedico a esto. Porque me pareció tan brutal esta revelación, este aprendizaje, que no pedía guardármelo para mí. Porque sé que hay muchas personas sufriendo con lo mismo. Con otro escenario, con otros personajes, pero en esencia lo mismo. Entonces, perdonar es reconocer que nunca nadie te hizo nada. Que fuiste tú, en las circunstancias que te pillaron, con la formación, con la inexperiencia, con la inmadurez que tenías en aquel momento, quien sacó una interpretación dolorosa y que podías haber sacado otra, igual que otras personas la han sacado. Y esto que parece, así a bote pronto, parece imposible, os voy a poner un vídeo de una persona bastante conocida y que me parece un referente brutal para que empecemos a comprender esto. ¿Vale? ¿Alguien conoce a Irene Villa, aquí en España? Irene Villa fue una víctima de un atentado terrorista. Una mañana, cuando era tan solo una niña, su madre la montó en el coche para ir al colegio y una bomba que habían colocado los etarras explotó cuando estaban en su coche y bueno, están vivas de milagro y quedaron en unas condiciones complicadas, ¿vale? Y habla sobre el perdón y para qué es el perdón, ¿vale? Lo va a introducir ella en vez de introducirlo yo, porque es lo siguiente que vamos a hablar. Hay algo que a mí me ayuda, que es no mirar al pasado y si miras, solo está permitido mirar de dos formas, perdonando o agradeciendo.
En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos 3 coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las 2, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos 2 opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible, ¿no? Que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y en cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas, como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar. Hola Irene, mi nombre es Elena y bueno, yo quería decirte que eres un ejemplo de superación para mí, pero también para muchas personas, ¿no? Entonces yo quería preguntarte qué has aprendido de las adversidades que te han ocurrido en la vida. Pues fíjate que yo creo que de la adversidad es de lo que más se aprende, porque cuando el camino es fácil, bueno, uno lo transita con naturalidad, normalidad, pero pocas lecciones dan, ¿no? Cuando no te pasa nada y cuando todo está bien. Es maravilloso que todo esté bien, pero a mí la adversidad me ha enseñado, pues, a agarrar la vida con una fuerza y con unas ganas de vivir. La adversidad me ha enseñado a que la vida no se acaba si tú no quieres, y me ha enseñado a valorar simplemente el hecho de estar viva, ese regalo. Yo creo que la clave está en ver más posibilidades que limitaciones. Cuando ocurre la adversidad, uno solo ve la dificultad, el problema. Pues cambia el foco. Enfócate en la respuesta, la solución, en lo bueno y en lo positivo, que siempre, por muy negativa que sea la realidad, por muy negro que veamos todo, siempre hay una luz al final del túnel. Y que a veces es que no hay otra opción. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. Huimos, el ser humano, de la adversidad, de la dificultad, y es al revés. Hay que meterte de lleno y afrontar esa adversidad porque vas a conocer a un nuevo yo muchísimo más fuerte que el que tenías antes. Siempre digo que, hijo, te haré fuerte y seguro, pero debes tropezar para aprender. Por eso voy a darte fortalezas humanas, dándote mucho amor y mucha seguridad en ti mismo. Pero no voy a quitar las piedras de tu camino, porque cuantas más piedras encuentres y más pesadas sean, más grande y fuerte construirás tu castillo. ¿Qué os parece? Este testimonio real puede ser algo más duro que haber perdido la vida y quedarse sin una pierna y estar limitada físicamente toda la vida, con un acto totalmente injusto, porque ¿quién cuestiona que un acto terrorista es más que injusto para las personas que lo sufren? Y una persona con esta situación ha sido capaz de sobreponerse y no solo ha perdonado, sino que ahora es el estandarte del perdón. Se dedica a dar conferencias por todo el mundo, ha rehecho su vida, compite a nivel profesional en un deporte, en el esquí, con grandes resultados. Quiere decir que aquello que nos hicieron nos condena para toda la vida. Que por culpa de aquel verdugo ya nuestra vida está machacada, acabada. Tenemos que escuchar más testimonios como estos. Os he hablado varias veces, ¿no? De beber de las fuentes correctas.
Este tipo de personas es el que hay que escuchar. Este tipo de modelos son los que tenemos que adoptar. Y fijaos, ha hablado de algo muy importante. El perdón no es para el verdugo. No es que liberamos al verdugo. El perdón es para nosotros mismos, para nosotras mismas. Nos liberamos nosotras. Aunque solo sea por ese acto egoísta, es decir, no quiero vivir toda la vida con esta amargura, con este sufrimiento, vamos a hacerlo por nosotros. Y evidentemente también influye al otro. Esa es otra de las consecuencias del perdón. No nos podemos meter en todos los detalles, pero es otra de las consecuencias. Para que veáis cómo el perdón, que en definitiva no es más que el amor en esencia pura, el amor hacia uno mismo, puede transformar la vida de una persona, os quiero poner otro vídeo. Un segundo. Y lo veis. El hombre que abra- El hombre que... A ver. Comparto pantalla. Para que veáis los efectos que tiene no solo para nosotros, sino también para los demás. Porque son súper, súper poderosos. Ahí va. El hombre que abrazó al asesino de su hijo. Este es el rostro de la tragedia de Zombat Jidmut. El hombre que perdonó y abrazó a Trey Alexander Relford, el asesino de su hijo. No estaba enojado con él, sino con el diablo, que lo guió a cometer ese horrible delito. I'm angry at the devil. I blame the devil who misguided you and misleading you to do such a horrible crime. Durante el juicio de Relford, quien pasara 31 años en prisión por el homicidio de Salahuddin Jidmut, un joven repartidor de pizza de tan solo 22 años, el padre de la víctima se presentó a la audiencia. Sin embargo, antes de que la jueza pudiera anunciar la sentencia final, aquel hombre que acababa de perder lo más valioso de su vida, interrumpió el acto para decir lo siguiente: Te perdono en nombre de Salahuddin. No estoy enojado contigo por haber lastimado a mi hijo. El perdón es el mayor regalo de la caridad en el Islam. Las palabras de aquel hombre retumbaron en toda la sala. Pero no conforme con eso, el padre de Salahuddin aprovechó el momento para recordar la nobleza de su hijo y añadir que aquella noche a su hijo solo le faltaba hacer una entrega más para acabar su turno. Sin embargo, durante su trayecto, el inocente joven fue brutalmente apuñalado por Trey Alexander Relford, quien lo asesinó fríamente para quitarle sus ganancias, y además de eso, tuvo el cinismo de comerse la pizza mientras el cuerpo sin vida de aquel inocente joven se encontraba en medio de una laguna de sangre en el piso. Luego de las palabras de aquel padre, con lágrimas en los ojos, la jueza del condado, Kimberly Bonnell, llamó a un receso en la corte, cuando de repente el señor Zombat Jidmut se puso de pie y se dirigió hacia donde estaba Trey Alexander. Y sucedió lo más increíble. Zombat se abrazó al asesino de su propio hijo. Como era de esperarse, nadie podía creer lo que estaba pasando, y fue entonces cuando, mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos con el cuello de su uniforme naranja de prisionero, Trey respondió: Lamento lo que sucedió ese día. Te aplaudo porque se necesita un hombre poderoso para subir y decir lo que acabas de decir. No me puedo imaginar el dolor y el sufrimiento. No hay nada que pueda hacer. Solo te agradezco tu perdón. Con estas emotivas e impactantes palabras, miembros de ambas familias se reunieron para darse un abrazo, ya que en palabras del mismo señor Jidmut, nuestro perdón abre la puerta para que Dios lo perdone. Y como dice el Corán, el libro sagrado del Islam, Dios tiene el poder para perdonar todos los pecados. Él es el perdonador, el misericordioso. Aunque lamentablemente el perdón de ese padre y el arrepentimiento de ese criminal no le regresará la vida a Salahuddin, indiscutiblemente este hombre nos ha demostrado que el perdón es una de las mejores formas de encontrar la paz y una de las verdaderas formas de amor. Soy Víctor González. ¿Veis lo que hace el perdón? No solo en uno mismo, sino también en los demás. Nosotros elegimos si vivir con resentimiento y condenarnos para toda la vida, o liberarnos de una vez por todas y ser felices, vivir una vida plena y darle la posibilidad al otro de que también rectifique en su error.
porque al final todos cometemos errores, más graves, o menos graves, pero todos cometemos errores. Y todos tenemos el derecho y el deber de poder rectificar. Con esto vamos terminando la sesión de hoy, esta píldora número 10, y quiero concluir repitiendo ideas que ya se han compartido aquí. Una de ellas es que el éxito se construye y se engendra en la familia. No lo olvidéis jamás. Todo lo que nos pase después, con parejas, con compañeros de trabajo, con amigos, con quien sea, viene originado en el pasado, en nuestra familia. Y si no tenemos esos lazos sanos, le podremos echar la culpa al vecino, al jefe o a quien nos dé la gana. Pero si no sanamos el origen, muy posiblemente se nos repita una y otra vez nuestro presente y nuestro futuro. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que dijimos en la primera sesión, la primera píldora, es que hay que sanar desde la raíz. Tratar los síntomas de lo que nos está sucediendo en el presente es tomarnos la pastillita mágica para dejar de verlo. Pero eso no significa que no se vaya a repetir. Si no vamos a la raíz, jamás podremos sanar. Y otra idea fundamental que podemos sacar del día de hoy es que en la culpa nunca hay sanación. Ya sea la culpa a otro, ya sea la culpa a mí. En la culpa nunca podremos sanar. Nunca podremos ser libres y nunca podemos ser felices. ¿Vale? Entonces, quiero que os quedéis con una idea fundamental. Esta frase para que os la tatuáis también aquí, en la mente. Y es que no hay malas personas, sino que aquellas personas que cometen un acto poco decoroso, por llamarlo de alguna manera, es porque son personas que sufren. Son personas que han tenido un pasado, que tienen unas heridas que probablemente en muchos casos ni siquiera son conscientes de ellas y que ya son víctimas de su pasado y hacen víctimas a otras personas posiblemente. Pero nosotros tenemos la capacidad y la libertad de interpretar eso que sucedió de otra manera. Tenemos la capacidad de liberarnos por nosotros. Evidentemente también afectará a los demás, pero en primer lugar por nosotros, por nuestra libertad, por nuestra felicidad y por nuestra sanación. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tan solo cambiar la percepción. Y esto es un trabajo constante, no me cansaré de repetirlo. No es que vengas aquí, veas la sesión de hoy del perdón, que dices qué bonita, qué maravillosa. No, hay que trabajárselo día a día. Pero se puede, es cambiar la percepción. Es tan simple o tan complicado como eso, como lo queramos ver. Pero recordar, el creer que es difícil es también una creencia. Porque si ha habido personas como Irene Villa o como ese padre que han sido capaces de perdonar algo tan duro de soportar, ¿por qué no vamos a ser capaces nosotros? Seguro que lo que tenemos nosotros es más sencillo que uno de esos dos ejemplos que hemos visto. Y luego, ¿quién lo puede hacer? ¿De quién depende? Exclusivamente de nosotros. Y eso es maravilloso. Es una gran responsabilidad, por supuesto que sí. No digo que sea rápido, ligero, pero sí que es una gran libertad. Es una buenísima noticia, que depende de nosotros y no de nadie más, ni de una causa externa. Somos los que tenemos el poder, los que podemos transformar nuestra vida y la vida de los demás, porque también afecta a nuestros hijos, también liberamos a nuestros padres o a la persona con la que hayamos tenido el conflicto. Entonces, ¿a qué esperar? Recordar una última frase del curso de milagros. El curso de milagros dice que toda forma de ataque, sea la que sea, es tan solo una petición encubierta de amor. Si esto lo recordáramos cada vez que nos duele algo procedente de otra persona, estoy convencida que la relación se transformaría por completo. Así que quedaros con ella, meterla en vuestro corazón, en vuestra mente y sacarla a cada paso que podáis, cada vez que sintáis un dolor. ¿Vale? Y dicho esto, vamos con la acción número 10. Vamos a completar todo el proceso. Para los campeones invencibles que estáis aquí y que lo estáis haciendo genial, de verdad. La acción número 10 consiste en grabar un vídeo, de nuevo, lógicamente. Aquí os voy a dar un poquito más largo de tiempo, podéis hacerlo 3-4 minutos si queréis. Y quiero que digáis lo siguiente. Hola, mi nombre es tal o cual, mi nombre es Silvia, mi nombre es Pepita, mi nombre es quien sea. Y he vivido la experiencia de este desafío Sana tu pasado con Silvia. Y ahora he comprendido que papá y mamá, y ahí, después de esas palabras, contáis todo lo que no comprendisteis de niños, que os dolió de papá y mamá, y que ahora ya sí habéis reinterpretado. Que habéis comprendido mejor esa nueva interpretación que os ayuda a
aliviaros de ese dolor, como mínimo, o a liberaros de él. ¿Vale? O sea, repito la frase. Hola, mi nombre es tal y cual. He vivido la experiencia del desafío Sana tu pasado con Silvia y he comprendido, ahora he comprendido que papá y mamá hicieron lo que hicieron y ahora lo veo de esta otra manera. Y para continuar, completamos la frase o hacemos otra frase y decís, si tuviera que definir esta experiencia de estas 2 semanas del desafío Sana tu pasado con una sola palabra o con un grupo pequeño de palabras, sería, ¿qué palabra? ¿Con qué palabra definiríais esta experiencia que habéis vivido aquí? ¿Con qué aprendizaje? Con lo que sea, una palabra o grupo pequeño de palabras. 3, 4 palabras. ¿Vale? ¿Se entiende o hay alguna duda? ¿Se ha escapado algo? ¿Se entiende, no? Esa es la Repite, acción. A ver, Valerie, repite la última pregunta. la última frase. Sí, Isso, o último exercício. sí. Si tuviera que definir esta experiencia en una sola palabra o grupo de palabras, sería... Esta experiencia me refiero a este desafío de 2 semanas que llevamos aquí compartiendo, ¿vale? Tenéis hasta el domingo a las 12 de la noche para completar vuestras acciones. Vais a tener el premio que dije, porque mi palabra es ley, y ese premio desvelo cuál va a ser. Va a ser una sesión que hicimos en La felicidad, tu mejor hábito, que se llama Amar empezando por uno mismo. Si queremos amar a los demás, si queremos perdonar, si queremos hacer todo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y muchas veces, en innumerables casos, no lo hacemos. Por inconsciencia, porque no nos enseñaron, por muchos motivos, pero no lo hacemos, ¿vale? Así que las personas que completen la acción de aquí al domingo a las 12 de la noche, la semana que viene sacaré un listado de todas esas personas y tendréis la oportunidad de reclamar vuestro premio una vez que aparezcáis en ese listado y yo os compartiré ese premio, ¿vale? Una sesión que lógicamente otras personas pagaron. Las personas que estáis en La felicidad, tu mejor hábito y que esa sesión ya la tuvisteis, me escribís por privado porque canjearemos ese premio por algo que no hayáis tenido hasta ahora, lógicamente, ¿no? No os podéis quedar sin premio, evidentemente. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta es, ¿qué vais a hacer a partir de ahora? Quizás hasta este momento no sabíais qué hacer, no conocíais todas estas píldoras que hemos compartido en estas 2 semanas y ahora sabéis que es vuestra responsabilidad y de nadie más. Podéis decidir seguir culpando a vuestro verdugo, papá, mamá o quien sea, o podéis decidir haceros libres, coger la responsabilidad, las riendas de vuestra vida y empezar a liberaros de todo ese pasado que estuvo bien para aprender, pero no tiene que acompañaros el resto de vuestros días. Y ahora la pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacer algo diferente, a comprometerse con su crecimiento, con su sanación, para seguir evolucionando y creciendo? ¿Queréis que os comparta vías de solución, caminos por los que podéis tirar si queréis para seguir trabajando? ¿Me dais permiso para que lo comparta? Silvia, me ¿Sí? gostaria que me permitira minuto. ¿Sí? Reina, te estou eternamente agradecida. Gracias, gracias, gracias. Desde o primeiro que hicimos, que estuvimos trabalhando a sanação com papai e mamãe. Tu não pode imaginar como me ha ajudado. He trabalhado como se fosse uma diapositiva em minha mente e vendo e trabalhando. Me permite contar isto. Muy Todo cortito, ¿vale? Porque se nos está alargando esto muy cortito y todavía tengo que hablaros de estas opciones. tudo que tu nos has ensinado e te agradeço eternamente a tal ponto que não entendo porque minha relação com o dinheiro não é a que eu desejaria, pero com relação a minha hija, que tínhamos uma relação que eu não entendia, ou sim que entendia, se ha sanado, ou al menos se não ha sanado de todo, está em muito bom caminho. Bueno, não é a mesma, não é a mesma. Também he perdonado, tu que conhece pouco minha vida, uma pessoa que eu creia que me havia feito tanto dano. Hoje, eu miro e nadie entende e diz, como tu has perdonado? Eu disse, porque não tinha nada que perdonar. Solamente eu creio que havia compreendido mais. Não quer dizer que eu vou volver atrás, vale? Pero quanto perdão, total, 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 total. É tanto que agora está convalescente e eu estou ajudando
todos mis compañeros de trabajo dicen, yo no lo haría. Yo dije, pues, yo sí, porque, es que tú has escogido. Yo dije, sí, escojo esto porque a mí me alivia y me siento bien, estoy en paz. Me falta otra cosa muy rapidita. Ya, ya retomaré el trabajo contigo, pero ahora mismo mi situación no me permite. São 39 € que não vai a nenhuma parte. E reconozco, não está pagado o trabalho que tu haces con nosotros. Me La vida lo emociono recompensa todo, tranquila. Yo si lo y, hago esto, lo hago de corazón, te agradezco, y Nish, ya lo sé, y nos pasa muchísimo, pero ya retomaré. Quiero que tú sepas que no es el momento, no porque yo no lo quiera, sino que es económico. Penso que igual que me está sanando la outra parte, vou seguir trabalhando para que retome, porque minha situação econômica melhore, porque eu quero retomar. De E te acuerdo. agradeço. Gracias, Gracias a gracias. ti por ese compartir, por compartir tu experiencia y gracias de corazón, de verdad. La vida lo recompensa todo, no tiene que ser muchas veces como nosotros esperamos que lo recompense, ¿vale? Así que os comento. Ya sabéis la opción que he comentado en estas 2 semanas, el acceso a la comunidad La felicidad, tu mejor hábito por 39 euros al mes. Las personas que decidan hacerlo, ya sabéis que tenéis el bonus de ese regalo extra de la relación con la madre y la relación con el dinero. Y hay una segunda opción, un poquito más avanzada, que es acceder a un programa online que se llama precisamente Sana tu pasado y que está compuesto de 8 sesiones grabadas, pero muy poderosas, donde se trabajan cuestiones que yo creo claves, pilares, angulares de nuestra sanación. En ese programa se trabaja en primer lugar las creencias limitantes, cómo se generan las creencias limitantes y sobre todo cómo se transforman, con un nivel de detalle mucho más profundo de lo que hemos podido tratar en estas 2 semanas. En segundo lugar, trabajamos la autoestima, es decir, mucho se habla de la autoestima, de que tenemos que tener mejor nivel de autoestima, pero hacen falta herramientas prácticas para aplicar en nuestro día a día. Ya sabes que yo soy una persona eminentemente práctica, para poder empezar a transformar nuestra autoestima y poder afrontar con mayores garantías todos los desafíos que tenemos en nuestro día a día, ya sea con nuestras relaciones, ya sea en nuestro trabajo, ya sea con nuestra salud, porque muchas veces no tenemos mayores resultados, ya lo hemos dicho, porque nos queremos pequeñitas o pequeñitos. No pueden ser mayores nuestros resultados que los que tenemos como nuestra propia identidad, lo hemos dicho esta semana, ¿no? Entonces, trabajar la autoestima es fundamental para hacer crecer nuestra identidad, más que para hacer crecer, para desvelar nuestra verdadera identidad, tal y como hemos dicho estas semanas previas. En tercer lugar, tenemos otra sesión dedicada a la detección del trauma y la sanación del trauma. Hay unas herramientas prácticas que podemos utilizar nosotros mismos, nosotras mismas, y conocerlas es básico para empezar a desmenuzar todo aquello que pasó años atrás y que nos sigue doliendo y que nos sigue suponiendo un obstáculo o un bloqueo para nuestra vida en el presente, ¿no? En cuarto lugar, hay una sesión dedicada específicamente a las 5 heridas del alma: el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. De manera que se da con detalle cuáles son las características de esta herida, cómo se generaron esas heridas y qué podemos hacer para superarlas, para traspasarlas, ¿no? De manera práctica. Y se habla incluso de la fisiología de la persona para identificar con claridad cuál de estas o varias de estas heridas son las que tenemos preferentemente cada uno de nosotros. En la quinta sesión hablamos de la comunicación, cómo podemos transformar nuestras relaciones a través de nuestra comunicación. Cuando nuestra comunicación se vuelve más consciente y más afectiva, la comunicación se vuelve también más efectiva con los demás. Y muchas veces, conociendo 4 herramientas principales de cómo hablarle a los demás, cómo comunicarse con los demás, transforma por completo nuestras relaciones. Esa es la quinta sesión que tiene Sana tu pasado. En sexto lugar, hay una sesión dedicada a la sombra, esos aspectos que consideramos negativos de nosotros mismos, que tratamos de ocultar, que los rechazamos, que no los queremos en nuestra vida y que no nos damos cuenta que cuando los rechazamos y ocultamos, lo que hacemos es ponerlos bajo presión en nuestro interior y llega un momento que explotan. Explotan en forma de enfermedad, explotan en forma de accidente, explotan en forma de ruptura de relaciones de pareja o en otras muchas formas, ¿no? Entonces, es necesario, imprescindible, para liberarnos de todo eso, conocer cuál es nuestra sombra, cómo detectarla y qué hacer para liberar esa sombra, para que no siga haciéndonos daño o causándonos esos resultados que ninguno queremos en nuestra vida.
En séptimo lugar, también hay una sesión dedicada al poder de la mente subconsciente, como no. Ya hemos dicho en estas 2 semanas qué importancia tiene la mente subconsciente en nuestra vida y si sabemos la importancia y el peso que tiene en nuestra vida, es fundamental conocer herramientas prácticas que podamos utilizar en nuestro día a día para poner a trabajar la mente subconsciente a nuestro favor. En esa sesión se comparten bastantes herramientas prácticas para utilizar en nuestro día a día y hacer que nuestros sueños se hagan realidad, hacer que nuestros desafíos puedan ir resolviéndose y ¿por qué no? Hacer que esos sueños grandiosos que ya a partir de ahora podemos definir puedan hacerse una realidad en nuestro día a día. Y como cierre, sana tu pasado, existe una sesión sobre lo que hemos hablado hoy, sobre el verdadero perdón. Pero esa sesión ya no es una sesión como hoy de aproximadamente 1 hora, sino que es una sesión de unas 2 horas aproximadamente, donde se entra en detalle de una forma mucho más profunda y más pormenorizada de qué es de verdad el perdón, qué no es el perdón, para identificar cuántas veces creemos que estamos perdonando y realmente no lo estamos haciendo, y sobre todo cómo podemos practicarlo. Hay una práctica real ahí grabada para que podamos aplicar en nuestro caso concreto y empezamos a hacer ese proceso de sanación, ¿no? Ese es el programa Sana tu Pasado, pero como quiero ser generosa y trato de ser generosa cada vez más, además las personas que decidan acceder al programa Sana tu Pasado, que es un programa que puedes hacer cuando quieras, en el tiempo que tú quieras, porque está ahí grabado y lo puedes hacer cuando quieras, lógicamente podréis hacerme las preguntas que consideréis, las dudas que tengáis. Quiero hacer 2 regalos más. Y esos 2 regalos consisten, hemos estado hablando estas 2 semanas, aunque no hemos podido entrar en profundidad porque no daba para más la semana, en la importancia de comprender lo que realmente es la ley del espejo. No tan solo conocer que lo que hay delante habla de mí y no del otro. Esa es a rasgos generales lo que es. Pero hay mucho más detrás de esa ley. De hecho, estuvimos trabajando 4 semanas en La felicidad, tu mejor hábito sobre esto. Y quiero regalaros las 2 primeras sesiones. La primera sesión, que se llama Conoce tus espejos, para que empieces a identificar cuáles son los espejos a través de las personas que tienes a tu alrededor. Y una segunda sesión, Conoce tus espejos 2, donde hay otra serie de herramientas más profundas para conocer otros espejos que tenemos a nuestro alrededor. Todas esas personas que aparecen en nuestra vida, que nos incomodan, que nos causan dolor, sufrimiento, que empecemos a detectar que no son nuestros enemigos, sino que son nuestros aliados y que nos traen un gran aprendizaje si sabemos acogerlos en nuestra vida, ¿vale? Estas 2 sesiones son 2 regalos que quiero hacer para las personas que decidan entrar a Sana tu Pasado. Y además, como extra, quiero dar otros 2 regalos más para las personas que tomen su decisión de aquí al domingo a las 12 de la noche. Las personas que decidan entrar al programa Sana tu Pasado hasta las 12 de la noche, no solo tendrán las 8 sesiones de Sana tu Pasado, no solo tendrán los 2 regalos de Conoce tus espejos 1 y 2, sino que tendrán como estas 2 sesiones más. La tercera es el espejo del cuerpo. Nos daremos cuenta cómo la ley del espejo no solo funciona a través de las personas, sino a través de nuestro cuerpo, ¿vale? Cuando empezamos a ver síntomas en nuestro cuerpo, ¿qué nos quieren decir y para qué aparecen en nuestro cuerpo? Porque es fundamental y todos en algún momento u otro tenemos algún síntoma, algún dolor o alguna enfermedad que queremos disolver, que queremos sanar, ¿no? Y la cuarta sesión, cuarto regalo para las personas que se decidan antes del domingo a las 12 de la noche, es el cierre del ciclo de los espejos. Un resumen y un compendio con algunas cosas más de las que no se han dicho en sesiones anteriores para comprender por completo y con muchos ejemplos y casos prácticos para poder comprender con profundidad y con detalle la ley del espejo, ¿vale? La cuestión es, ¿cuánto podría ser el precio de este programa? Que algunas de las personas que están aquí ya lo han hecho y, bueno, algunas hablaron. Daniela, por ejemplo, el otro día cuando habló hizo este programa. ¿Quién más? Bueno, hay otras personas que no están aquí, pero también lo han hecho. Este programa tiene un valor de 597 euros y en una edición anterior hice una rebaja de precio, pero en esta vez quiero hacerlo un poquito más. Quiero hacerlo un poquito más. Y quiero regalaros este programa por un precio que nunca he tenido y que son tan solo 247 euros con todos estos bonus que no tuvieron los de la edición anterior. ¿De acuerdo? 247 euros, un programa que tiene un valor mucho mayor que los 597 que eran el precio inicial, pero quiero hacerlo accesible y sobre todo con personas comprometidas como habéis demostrado ser en estas 2 semanas. O sea, la primera opción que tendríais para empezar a sanar sería acceder a la comunidad La felicidad, tu mejor hábito por 39 euros al mes. La segunda opción sería, que no son incompatibles, una y la otra, por supuesto, acceder al programa Sana tu Pasado y empezar a trabajar de forma más profunda y por tus propios medios, teniéndome a mí para preguntarme en cualquier caso las dudas que puedas tener. Pero hay una tercera opción un poquitín más completa que estas 2 anteriores y sería
acceder durante un mes a, a la comunidad Tu Felicidad, la felicidad, tu mejor hábito, acceder al programa con todos los bonus si se decide acceder antes de este domingo 27 de octubre a las 12 de la noche. Y además tener una sesión individual conmigo, valorada en 150 euros, y tener así un mes incluido en la membresía de la Felicidad Tu Mejor Hábito, el acceso al programa con todos los bonus, los 4 bonus, y una sesión individual de diagnóstico y para poder plantear un plan de acción para vuestra sanación. Todo ello, si sumamos los 39 euros, los 247 euros del programa Sana Tu Pasado y los 150 euros de mi sesión individual de 1 hora y media, sería un total de 436 euros. Pero como recompensa a todo el proceso, el trabajo, el esfuerzo que habéis demostrado a las personas que hagáis todas las acciones, que tenéis, como he dicho, de plazo hasta el domingo a las 12 de la noche, ese precio no serían los 436 euros, sino que se quedaría en 347 euros y 20. ¿Vale? Así que podemos ponernos todas las excusas que queramos. Cada uno tendrá sus circunstancias. No juzgo ninguna. Pero aquí os dejo un abanico de posibilidades para que tengáis las opciones de coger la que más se adapte a vuestras necesidades. También podéis decidir hacerlo por vuestra cuenta. Y también está bien. Todo está bien en esta vida. Lógicamente, los resultados llegan más rápido cuando bebes de la fuente de una persona que ya ha recorrido el camino, que ya sabe cuáles son los obstáculos, que ya sabe cuáles son los errores. A mí me costó más de 30 años con estas opciones que os estoy dando, estoy acortando el tiempo de sufrimiento, pero lógicamente cada uno elige la opción que puede elegir o la opción que cree mejor para sí mismo, ¿no? En cualquier caso, os animo a que sigáis terminando vuestras acciones hasta la número 10. Tenéis, como he dicho, hasta el domingo a las 12 de la noche para hacerlo. Y a partir de la semana que viene sacaré un listado con todas las personas que habéis completado las acciones. Me reclamaréis el premio, os diré cómo tenéis que hacerlo. Será mandándome un mensaje privado con la palabra premio y os pasaré ese premio de la sesión de cómo amarse uno mismo, que se llama Amarse comenzando a uno mismo. Y a partir de ahí, quien quiera acceder a la comunidad, que acceda, quien quiera acceder a Sana Tu Pasado, que accede, quien quiera el pack completo a un precio extremadamente llamativo y yo creo que irresistible, porque nunca lo he hecho a ese precio, también podréis hacer. ¿De acuerdo? Y quiero despedirme recibiendo vuestras sensaciones. ¿Qué creéis que ha sido esta experiencia para vosotros? ¿Creéis que ha merecido la pena? ¿Que merece la pena que se repita en el futuro? ¿O no? ¿O qué propuestas de mejora? Si tenéis propuestas de mejora, también estoy dispuesta a escucharlas de viva voz, ya sea por el chat o si queréis desmutearos. Tenemos unos minutos que podemos compartir si queréis. ¿Vale? ¿Sabes qué día y hora previstas? ¿Día y hora previstas para qué, Magdalena? Las 8 sesiones estas. Estas sesiones ya están grabadas, ¿vale? Las podéis ver vosotros cuando queráis en cualquier momento. Y si tenéis Ah, dudas, me preguntáis. o sea, que no serían en directo como ahora. Vale, vale. Sí, sí. Vale, vale. Sería que Pero, tú nos Magdalena, tú, el programa Sana Tu Pasado, como tú estás trabajando a nivel individual conmigo, en el programa Sana Tu Origen, que ese es un programa individualizado, como estamos está trabajando. incluido todo. Exacto. Por eso Vale, vale. tú no te suscribas a Sana Tu Pasado, ¿vale? Vale, vale. Porque el programa que está haciendo Sí, Magdalena por es un eso. programa superior, el superior que tengo, que se llama Sana Tu Origen, y ahí trabajamos durante 3 meses de forma personalizada, semana a semana, con 2 sesiones semanales, y ahí ya todo eso tú ya lo llevas, ¿vale? Así que no te Vale, preocupes por vale. eso, Magdalena, Vale, que vale. esto tú ya lo tienes. Vale, también era por si lo recomendaba, no sabía si, o sea, que no va a ser un día, o sea, los miércoles va a seguir como siempre Los miércoles y, sigue siendo la y, comunidad de y, la y felicidad, tu mejor luego, y hábito. luego a quien se suscriba a esto tú vas a enviar la documentación Claro, yo para que lo mandaré los vean, enlaces para que podáis acceder a vean. esas sesiones en el momento que queráis, cuando Vale, queráis, vale, vale. ¿vale? Y de forma Y es por indefinida, por si, supuesto, por esas si lo, grabaciones quedarán para vosotros de forma indefinida. por si lo quiero recomendar a alguien, es que al final no me he enterado, me he hecho un poco de lío con todo eso. Luego lo vuelvo a ver Como y está a grabado, lo información. puedes volver a ver, Por ¿vale? eso, por eso. Y si tenéis alguna duda, nada más que me escribáis por privado o ahí en el Claro. grupo, como queráis, ¿vale? Vale, muy bien. Entonces, Alicia nos dice, estoy encantada, Silvia. Carmen, bueno, Josep, muy buena. Karen nos dice, experiencia sanadora. Es importante que otras personas las pudieran aprovechar. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a vosotros, porque lógicamente si no estuvierais vosotros esto no tendría sentido. Nis dice que muy gratificante y agradecida. Alicia encantada, ya lo hemos dicho. Bueno, entonces sí merece la pena seguir haciendo lo que estoy haciendo, por lo visto, y por lo tanto seguiré haciéndolo.
Gracias, gracias, gracias por todo vuestro compartir, vuestro coraje, vuestra valentía, vuestra energía, que se transmite vuestra energía, por vuestra confianza y, por supuesto, solo os pido una cosa, además de que completéis vuestras acciones para llevaros vuestro premio, que decidáis lo que decidáis, siempre voy a estar aquí para cualquier cosa que pueda ayudar y sobre todo os pido algo, que lo que hayáis aprendido, que lo compartáis, de verdad, porque cada vez que lo compartís, además de poder ayudar a otras personas, que luego tendrán la opción de cogerlo o no, eso siempre será su libertad, pero cada vez que vosotros lo compartís, lo integráis en vosotros, lo integráis en vuestro corazón, lo integráis en vuestra mente subconsciente, y eso cambia el mundo, porque el mundo solo puede cambiar cuando empezamos a cambiar nosotros. El mundo cambia desde el interior, ya lo dijimos en sesiones anteriores, todo cambio exterior proviene de un cambio interior, así que no desaprovechéis ni una sola oportunidad que tengáis para poner en el camino de otras personas y integrar en vosotros todos estos aprendizajes que habéis tenido estas 2 semanas, ¿de acuerdo? Ese es el mayor favor que me podéis hacer, ¿de acuerdo? No tenéis ni que nombrarme si no queréis, pero integrar eso que habéis aprendido esta semana y consolidarlo en vuestro interior, ¿de acuerdo? Un besazo, seguiré viendo a todo el fin de semana vuestras acciones y como digo, el lunes sacaré el listado de esas personas comprometidas y disciplinadas hasta el final para repartir premios, ¿de acuerdo? Un beso y nos vemos. Hasta luego.